Pero no es cuestión que el Estado llegue, es cuestión de que llegue la economía, no el Estado. Nosotros queremos saber cuál es su percepción de lo que sería un balance acerca de los conflictos sociales que han habido a lo largo de este periodo presidencial. Bueno, depende, ¿no? Porque se habla en términos generales de conflictos sociales y en realidad no se tiene un solo patrón de lo que significa un conflicto social. Hay conflictos generados por el crecimiento económico y que suscitan una reacción que yo llamo reaccionaria. O sea, gente que se opone a una hidroeléctrica porque considera que la electricidad le va a traer problemas. Eso a mí me parece una protesta reaccionaria, o sea, reacciona frente a una situación, y sobre todo una situación de progreso. Otro conflicto distinto es el de las comunidades nativas. El de las comunidades nativas en realidad lo que están haciendo es reclamar un derecho. Y conflictos distintos son los que pudieran hacer suscitarse entre lo que significa la pugna entre la agricultura y la minería. Todo esto creo que es parte del esquema de desarrollo del país. Si no se invirtiese en minería, la agricultura no reaccionaría contra la minería. Si no se invirtiese en carreteras, en hidroeléctricas y en industrias extractivas como la del gas o el petróleo, tampoco habría reacción de los entornos que están ahí. Si no se invirtiese, por ejemplo, en vivienda en Lima, no habría las protestas que hay en muchos sectores mesocráticos de que no se construye un centro comercial, un edificio de 20 pisos, etcétera, etcétera, que también aquí hay mucha protesta, ¿no? Pero esos son los temas propios del desarrollo. Lo que sucede es que existe adicionalmente en muchos casos de estos una condicionante de carácter política que se aprovecha muy fácilmente porque a través de las radios clandestinas que se manejan sobre todo en el sur, se asusa demagógicamente a la gente con el único afán de crear una situación de inestabilidad y crear problemas. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en Puno, ¿no? Lo que está ocurriendo, o sea, la protesta que hay en estos momentos en Puno es para erradicar la minería del departamento de Puno. O sea, la minería existe en Puno desde hace 4.000 años. Siempre ha existido. O sea, con esa minería se formó Tiahuanaco, con esa minería se construyeron las chulpas, con esa minería la cultura aymara creció y la inca también. Y después la colonia. O sea, la minería ha existido siempre. Lo que hay, desafortunadamente, también es una minería informal muy grande, que contamina. Y esa minería informal es la que afecta a la agricultura, pero los agricultores no saben distinguir entre el informal y el informal, entonces lo que hacen es reaccionar en general contra la minería. Y ahora te plantean una agenda que es impracticable, te dicen, si no se va la minería de Puno, nosotros seguimos nuestra protesta. Eso es imposible, es como que mañana alguien propicie una huelga nacional en todo Lima contra los celulares, por ejemplo. Si no se erradican los celulares, seguimos patria o muerte. Porque los celulares dan cáncer, porque los celulares tienen efectos radioactivos, te generan tumores en el cerebro, que son las cosas que se dicen que hay, pero que no están probadas, ¿no es cierto? Pero que dichas en un medio de comunicación, repetidas 4 o 5 veces, hace que la gente crea. En este caso es igualito, se le dice que, por ejemplo, el agua de una hidroeléctrica se electriza. O se dice, y se ha dicho, que el agua se puede trasladar a otro país, ¿no? A Europa. Entonces, o que los chilenos son los que se han comprado el agua para que los peruanos se mueran de sed. Mucho se dice eso ahí y la gente lo cree. Entonces también hay un asusamiento político evidente, clarísimo, porque se plantean cosas que no son negociables. O sea, si se plantease, por ejemplo, que esa concesión en ese lugar no debería ser, se puede suspender. Pero cuando se les ha ofrecido suspender, dicen, no, eso no es lo que estamos pidiendo, lo que estamos pidiendo es que todas las minas se vayan. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque desde el punto de vista político parece que siempre van a haber conceptos diferentes de desarrollo. Y Perú es un país que requiere, en este caso, diferentes tipos de desarrollo, por lo mismo que hay diferentes culturas, hay diferentes maneras de ver a la nación, pero también desde el punto de vista de la gente, ellos no ven que se haga efectivo un diálogo de repente. Porque las mineras hacen yo no sé si lo que quieran es un diálogo, porque lo que quieren es una acción de parte del gobierno, ¿no? Porque cuando tú dialogas con una persona, lo que buscas es puntos de entendimiento, no que la otra persona simplemente te diga sí, lo que usted ordene, ¿no es cierto? Eso claro. No es un diálogo. Entonces, cuando tú vas a un diálogo de estos y encuentras una absoluta intransigencia en donde no se puede dar un paso atrás, y en donde quienes quieren dar el paso atrás o quienes quieren ceder automáticamente son expulsados de las asambleas,
entonces te encuentras con una situación en la que no hay diálogo posible. El diálogo se supone que es una búsqueda de entendimiento, no el que se diga, ustedes vienen con los decretos en la mano, si no, no entran. Eso no es diálogo. Y desafortunadamente hay ese ambiente, porque ya estamos en etapa electoral, ¿no? O sea, eso también se maneja. Pero ¿cuál es el...? O sea, tú dices, hay varios esquemas de desarrollo y hay varias visiones de desarrollo que hay en el país. Sí, es verdad. Pero hay un patrón común, pues. Por lo menos el patrón común que se cree o que nosotros creemos que debe regir, que el objetivo sustantivo de una sociedad y de un Estado es eliminar la pobreza. Entonces, yo no puedo concebir que alguien diga, yo tengo mi propio patrón de desarrollo, pero manteniéndome en la pobreza. Eso yo no lo puedo concebir. Puede haber que hay gente así, sobre todo los que tienen una visión excesivamente etnológica o antropológica de las cosas, paisajista, que es la visión europeísta que dice que todo lo que pinta a originario no debe ser tocado. Claro, viene un europeo y entra en una comunidad machigüengua y los ve bien y ellos están felices como están viviendo, pero en realidad están viviendo una situación de pobreza, en donde las mujeres se mueren a los 40 años, 45 años, en donde la mortalidad infantil es enorme, el cuádruple de lo que es en la ciudad más cercana. Claro, uno ve la visión, por eso se llama la visión paisajista. Entonces, según el criterio de quienes tenemos una ideología y un pensamiento, no es aceptable que una persona, por vivir en un paisaje, esté condenada a la pobreza, aunque lo quiera. ¿Pero Perú tiene un estudio de índice de desarrollo humano para comunidades nativas? Claro. O sea, los índices de desarrollo humano, y específicamente los que están focalizados en distintas zonas, determinan que en esas zonas es donde mayor pobreza hay. Y la única manera de poder sacarlos de la pobreza es haciendo que se incorporen a los niveles de crecimiento. Una de las cosas que yo escucho, que dice mucha gente, es el reclamo de la última votación es que no han sido incorporados al crecimiento. Ven por televisión que se habla del crecimiento y sin embargo ellos no sienten el crecimiento. Bueno, pero si tú les preguntas a los de Puno, no es que no sientan el crecimiento, es que no quieren el crecimiento. Pero no lo quieren porque consideran que ese crecimiento les es letal, les es nocivo. Consideran que es mal, porque les contamina, les rompe su esquema. Entonces, por eso es que yo le llamo una protesta reaccionaria, no es revolucionaria, es reaccionaria, sin que sea malo. Pero sería reaccionaria porque también el acceso a la información no es de la más amplia que digamos. Es que no es tan fácil tener acceso a la información. Si tú tienes que la información está en manos de particulares, o sea, las radios y los medios de comunicación, y que el Estado solo tiene un medio de comunicación que es la televisión y que no llega, entonces, claro, efectivamente, hay bajos niveles de información. No es tan fácil llegar a la información. Entonces, tú llegas a una comunidad y vas a ver que no tienen luz, no tienen agua, no tienen nada. Y entonces dices, están en situación de pobreza. ¿Dónde está el Estado que no llega? Pero no es cuestión que el Estado llegue. Es cuestión de que llegue la economía, no el Estado.